Hola a todos, muchas gracias por participar en esta charla que vamos a empezar ahora, en donde vamos a hablar de el adulto mayor y la influenza hacia una mejor protección. En esta charla vamos a charlar un poquitito. Primero voy a hablar yo, me presento, soy la doctora Miriam Rosenegg, soy médica infectóloga y geriatra y tengo el placer de compartir la mesa con los doctores Pablo Bombeí y el doctor Juan Puig Barberá. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el sistema inmune debilitado, envejecido de las personas mayores y las implicancias infectológicas y en cuanto a vacunas que tiene esta situación. Después va a hablar el doctor Pablo Bombeí. El doctor es el jefe de la sección de infectología del CEMIC, es miembro del comité científico de la Fundación Vacunar, es integrante del Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, es miembro de la Comisión de Vacunas de SADI, y él nos va a hablar de la influenza en los adultos mayores, el impacto de esta patología y la necesidad de vacunas mejoradas. Y finalmente, el doctor Juan Puig Barberá, que es doctor en medicina en salud pública y actualmente investigador señor emérito en el área de investigación de vacunas en Fisabio, Valencia, España. Además, el doctor es consultor científico. El doctor nos va a hablar finalmente de las vacunas mejoradas, la vacuna adyuvantada, cuya inmunogenicidad está aumentada y es específica para la población que nos interesa, que es los adultos mayores. Gracias a todos. Buenos días, soy la doctora Miriam Rosenegg, soy médica infectóloga y geriatra, soy miembro de la SAG, soy miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, donde soy secretaria de la Comisión de Vacunas, y hoy vamos a charlar un poquito sobre la inmunosenescencia y la relación que ésta tiene con la respuesta a la vacunación en personas mayores. Recordemos que la función inmune normal tiene como función fundamentalmente defendernos contra las infecciones, contra las células malignas y contra las células autorreactivas. Recordemos que las células, los antígenos, no tienen la capacidad de mostrarse a nuestro sistema inmune, sino a través de una célula propia, a la que llamamos célula presentadora de antígeno, que fagocita el antígeno, lo muestra en su propia membrana, y el linfocito acepta esta invitación, con su receptor evalúa el antígeno y desarrolla, despliega la respuesta inmune a través de distintas situaciones. Cuando esta situación se desregula, la función inmune se desorganiza por edad, o sea, en una cuestión cronológica, a esto lo llamamos inmunosenescencia. Y por lo tanto pone al adulto mayor en una situación de mayor susceptibilidad frente a las tres cosas que defiende: infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Otro concepto que tenemos también que tener claro para lo que vamos a charlar ahora es el concepto de inflammation, o sea, la inflamación asociada al envejecimiento. Hay una inflamación sistémica, crónica, constante, en donde mucho tienen que ver las linfoquinas, las citoquinas proinflamatorias y los linfocitos distraídos, entre comillas, en infecciones crónicas, donde el CMV tiene mucho que ver, el citomegalovirus y otros herpesvirus, la función tímica alterada, y todo esto genera una inflamación crónica basal que hace que el adulto mayor funcione dentro de esta situación inflamatoria en forma constante. Esto también tiene que ver con respuestas inmunológicas que no son correctas, son subóptimas. Entonces, inmunosenescencia es este cambio cronológico, el envejecimiento del sistema inmune, que hace que los adultos mayores estén susceptibles
a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes. Esto afecta tanto la inmunidad natural como la adquirida, pero vamos a enfocarnos un poco en la inmunidad adquirida. Tanto los linfocitos T como B tienen esta disfunción por envejecimiento, en donde hay una relación alterada entre linfocitos experimentados que ya han conocido antígeno, linfocitos de memoria, linfocitos T reguladores, que aumentan proporcionalmente versus la cantidad de linfocitos nuevos, linfocitos naïve, inocentes a los antígenos, que no han conocido antígeno aún y que por lo tanto podrían estar dispuestos a conocer antígenos nuevos. Proporcionalmente, estas poblaciones son menores y por lo tanto tenemos menos posibilidad de conocimiento de nueva información antigénica. Esto genera una disminución del repertorio inmune. En cambio, los linfocitos B y T memoria sí están aumentados en forma proporcional. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la epidemia de gripe del 2009, en donde los adultos mayores eran menos susceptibles que los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenían algún grado de información por exposiciones previas a virus gripe y por lo tanto tuvieron menos enfermedad proporcionalmente que sus pares más jóvenes. De hecho, en modelos animales se ha visto que estos animales más viejos tienen menos respuestas para enfrentar antígenos nuevos. En cuanto a los linfocitos B, dijimos que los linfocitos B naïf son menos en proporción a los memoria, que disminuye este repertorio. Dijimos que estos linfocitos están envejecidos, sobre todo, por lo cual no pueden generar esa perfección del anticuerpo exacto para el antígeno para el que fueron concebidos. Y desde el punto de vista funcional, estos antígenos tienen menor afinidad y hay más generación de autoanticuerpos. En cuanto a los telómeros, el acortamiento de los telómeros, lo que ocurre en todas las células que envejecen, es menor proporcionalmente en las células B que en las células T. En cuanto a las células T, vemos que hay una involución del timo, lo que está directamente relacionado a la menor producción de células T. Esto también pasa en la médula ósea, con todas las células de la médula ósea, y lo que tiene que ver con la inmunidad asociado a esto. Los CD8 son los que más disminuyen, pero también hay alteraciones en los CD4 y la función de secreción de linfoquinas y de citoquinas de estas células. Hay una acumulación de las células T efectoras, células T supresoras, que suprimen la respuesta inmune, con lo cual esto también hace perder esta elegancia que tiene la respuesta inmune, y las células de memoria son más que las células naïve. ¿Cómo se valora la inmunosenescencia? Hay un montón de trabajos muy interesantes de esto, pero les quiero comentar un par, también para no aburrir. Hay un estudio muy interesante de Brodin, de hermanos gemelos, en donde, de distintas edades, de 8 a 82 años, en donde se mostró que en la evolución, estos que son genéticamente idénticos, obviamente, tienen más susceptibilidad a la epigenética, o sea, los cambios del ambiente, cuanto más pasan los años. Y se van separando, digamos, biológicamente, a pesar de que su genética es idéntica. Cuando se vio en este trabajo de la revista Science del 2014, Katsimpardi, no quería pronunciarlo por lo difícil, la transfusión de plasma que se hizo de ratones más jóvenes a ratones más viejos, estos ratones más viejos volvían a recuperar su posibilidad de ejercicio y cognitiva. También se vio que en personas de más de 100 años en Japón
se vio que cuanto menos metilado el ADN del telómero, menor edad epigenética de la persona. Y finalmente, comparando descendientes de centenarios con equivalentes etarios que no tenían familias tan longevas, se vio que la inflamación en estas personas descendientes de centenarios era menor, esta inflamación crónica, era menor que en sus equivalentes etarios no asociados a este tipo de familias. ¿Qué pasa con las vacunas entonces? Dijimos que por un lado, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una invitación. Es una invitación al sistema inmune a reconocer un patógeno X, a montar una interpretación, a generar una respuesta a esta interpretación, digamos, y por lo tanto el día de mañana, cuando este antígeno vuelve a ofrecerse a mi sistema inmune, yo ya tengo la capacidad y la memoria para bloquearlo. En la inmunosenescencia, menos linfocitos que puedan interpretar nuevos antígenos, más linfoquinas, más inflamación, etcétera, hace que la respuesta de los adultos mayores a con respecto a sus pares más jóvenes a una vacuna X sea hasta un 50% menos. Esto no se da en todas las vacunas, por ejemplo, la doble adultos esto no se ve, pero en general y puntualmente con la vacuna que estamos charlando el día de hoy, que es la vacuna de gripe, hasta un 50% menos de respuesta. ¿Por qué? Hay una disminución de la citotoxicidad de los natural killers. Hay una alteración en las células dendríticas, células presentadoras de antígenos. Hay una disminución de los linfocitos B y T naïve capaces de reconocer antígenos nuevos. Hay una disminución de la elegancia y de la eficacia de los anticuerpos en relación a los antígenos contra los cuales fueron creados. Hay un aumento proporcional de las células memoria y de las células diferenciadas que están distraídas inmunológicamente, funcionalmente, en antígenos viejos, antígenos conocidos y antígenos que constantemente vienen generando infecciones crónicas como los del grupo herpes y ahí fundamentalmente CMV y Epstein-Barr. Entonces hay una menor respuesta, una capacidad disminuida para generar una respuesta robusta frente a las vacunas. Sin embargo, a los adultos mayores tenemos que vacunarlos igual. ¿Por qué? Porque muchos no fueron vacunados antes, porque tienen enfermedades que son prevenibles por vacunas, por ejemplo el tétanos, porque son más susceptibles a determinadas infecciones por sus comorbilidades renales, EPOC, cardiópatas, etc. Muchas de las infecciones complican y agravan las enfermedades de base y generan un mayor riesgo de hospitalización y muerte de estos pacientes. Pero fundamentalmente hay que cambiar el paradigma en esta población. Uno no va solamente a la enfermedad y muerte, va al bienestar y al sostener la robustez. Impedir que un adulto mayor, luego de una enfermedad, siendo que era una persona robusta, se vuelva frágil. Entonces, hay distintas técnicas y distintas ideas para que vacunar a los adultos mayores sea efectivo y eficaz. Hay distintos planteos, de los cuales el doctor Bombay va a hablar ahora, y el doctor Puig-Barberá, van a hablar de distintas técnicas de vacuna de gripe en adultos mayores, pero la idea es apuntar de la mejor manera al sistema inmune envejecido de los adultos mayores. Entonces hay distintas vacunas con dosis más altas de antígeno, menores intervalos entre boosters, vías de administración diferentes como la intradérmica o la intranasal, distintos adyuvantes
que lo que pretenden es mejorar el reclutamiento local del sistema inmune como para generar con la misma dosis o con dosis a veces menores de antígenos, mejor respuesta inmune. Y también estimulantes que apelen a la inmunidad celular y humoral y también a la función tímica. Para terminar entonces, vemos que las respuestas a las vacunas en las personas mayores pueden estar negativamente afectadas por la inmunosenescencia, que hay menos clones de células T y células B para conocer antígenos nuevos y por lo tanto generar una buena respuesta inmune. Si bien los linfocitos B están menos afectados que los linfocitos T, también la respuesta humoral con la generación consiguiente de anticuerpos es menor, pero por suerte hay técnicas específicas para mejorar la respuesta inmune y la respuesta a las vacunas en las personas mayores. Con lo cual, ahora le doy paso al doctor Bombay y al doctor Puig-Barberá, que van a hablar justamente de estas nuevas técnicas y de lo que tenemos disponible para vacuna de gripe, específicamente en personas mayores. Yo les doy las gracias por su atención y estamos luego abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, les agradezco la invitación a participar del Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría, y en particular a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, para estar presente en este simposio donde vamos a hablar, en mi caso, de la carga de influenza en el adulto mayor y la necesidad de disponer de vacunas mejoradas. En la charla vamos a ver distintos aspectos del virus de influenza, la parte clínica, las complicaciones, la mortalidad. Vamos a hablar de la situación epidemiológica actual, cuáles son las vacunas antigripales disponibles y cómo podemos aumentar la protección en esta población de adultos mayores frente a influenza. Bueno, vamos a repasar algunas de las características del virus de influenza. Ustedes saben que los virus de influenza patógenos para el ser humano son de dos tipos, el A y el B. El A, a su vez, tiene subtipos, que son el H1N1 y el H3N2, y el B se diferencia en linajes, que son Yamagata y Victoria, los que están circulando en este momento. Como ustedes ven ahí en la figura a la izquierda, está el virus con dos estructuras en su superficie, que son las hemaglutininas y neuraminidasas, que le permiten al virus cumplir su ciclo de replicación viral, pero al mismo tiempo tienen una importancia desde el punto de vista antigénico. Esa importancia tiene que ver también con los cambios que sufren en la secuencia de aminoácidos esas glicoproteínas, que originan cambios o mutaciones menores que producen los virus epidémicos todos los años y que en inglés se llaman drift antigénicos. Cuando ocurre un cambio mayor, en esas mutaciones se llaman shift antigénicos y originan los virus pandémicos. Los cambios o mutaciones menores se ven en ambos tipos A y B, mientras que los virus pandémicos son habitualmente de tipo A. Ahora, ¿cómo impacta la influenza estacional? Es distinto de acuerdo a la edad. Generalmente los más afectados son los niños, donde la incidencia es del 20 al 30%, mientras que en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, la incidencia es menor, del 5 al 10%. Eso es en cuanto a posibilidad de tener la enfermedad. Ahora, hay algunos grupos de adultos mayores, como aquellos que están institucionalizados, donde la incidencia puede ser superior al 50%. En el mundo se estima que hay 3 a 5 millones de casos graves todos los años y aproximadamente 500.000 muertes en todo el mundo. Muy bien, entonces las características clínicas de influenza, como ustedes ven, el cuadro clínico no complicado es indiferenciable del COVID-19, fiebre con tos seca, con dolores musculares, cefaleas o dinofagia, lo cual no nos permite hacer una distinción clínica. Ahora hay que tener presente que en adultos mayores hay una mayor proporción de presentaciones atípicas, y esto significa que un adulto mayor puede no tener los síntomas y signos clásicos, sino que presentarse con alteraciones del estado mental, fiebre no explicada o directamente ausencia de fiebre, falta de apetito, etcétera, que a veces pueden ser manifestaciones de un cuadro de influenza. Y las complicaciones pueden ser respiratorias o sistémicas. Dentro de las complicaciones respiratorias puede haber complicaciones respiratorias altas como otitis, rinitis o sinusitis,
Pero también están las otras complicaciones, las complicaciones respiratorias bajas, como la neumonía viral, que la neumonía viral por el virus de influenza es bastante menos frecuente, pero cuando ocurre es muy agresiva, con rápida evolución, con necesidad rápida de asistencia respiratoria mecánica y con alta mortalidad, con compromiso bilateral y con compromiso de, como dije antes, de la saturación en forma rápida. La neumonía bacteriana es un hecho y un episodio que ocurre con frecuencia en pacientes con influenza, sobre todo en adultos mayores, una causa frecuente de complicación por gérmenes comunes, más frecuentemente Streptococcus pneumoniae, y aparece ya más tardíamente en la evolución cuando el paciente empieza a mejorar, ahí empieza con síntomas característicos a veces de neumonía, pero no tanto en el adulto mayor, a veces puede presentarse también en forma atípica, con tos con expectoración, a veces dolor en puntada de costado, y ese es el inicio de esta complicación frecuente que es la neumonía bacteriana. Y también la descompensación de enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser EPOC u otras enfermedades de base. Esto es simplemente para graficar lo que decíamos antes. Las complicaciones bacterianas ocurren porque el virus de influenza, como ustedes ven acá en la figura de abajo a la izquierda, produce una necrosis del epitelio traqueal con desaparición de las cilias, y este es el mecanismo de defensa, lo cual facilita justamente la desaparición de esos mecanismos de defensa, la colonización bacteriana baja y, consecuentemente, la neumonía bacteriana. Las otras complicaciones sistémicas son a veces más difíciles de identificar y por eso a veces se subestima la influenza como causa de las mismas. Lo que claramente vemos, o más claramente, son las hospitalizaciones por influenza y neumonía, pero por debajo de esto, y como decía recién, lo más difícil a veces de identificar, son complicaciones cardíacas, como por ejemplo hay mayor tasa de infartos agudos de miocardio asociadas al virus de influenza, por fenómenos protrombóticos o de inestabilización de placas, eventos cerebrovasculares por el mismo motivo, y otros trastornos respiratorios que justamente muchas veces no se asocian a que influenza es el disparador de estos episodios y, como decíamos antes, se subestima el rol del virus de influenza en estas complicaciones. Entonces, la carga anual también varía de acuerdo al grupo de edad. Fíjense en este gráfico superior de la izquierda, donde las visitas a emergencias es mucho mayor en adultos mayores que en otros grupos etarios. También, si consideramos los días de hospitalización por influenza, también claramente es mayor en los adultos a partir de los 65 años. En días de productividad perdidos, si bien es los mayores de 65 años, también afecta a otros grupos de edad. Y, como vamos a ver ahora, la mortalidad o los años de vida perdidos impacta claramente en el grupo de adultos mayores. Estos son datos de los Estados Unidos, son hospitalizaciones con influenza confirmada por laboratorio. Estos todos los años son similares, y a los grupos en donde más impacta es a los mayores o a las personas a partir de los 65 años, y en los extremos de la vida a los niños de menos de 4 años. Pero fíjense que los adultos mayores de 65 años o a partir de esa edad son los que tienen mayor tasa de hospitalización asociada a influenza confirmada por laboratorio. Pero no es solo la enfermedad en sí, sino muchas veces el paciente se recupera del cuadro de influenza, pero las consecuencias de ese cuadro de influenza generan un deterioro funcional significativo que ya queda en forma permanente. Se estima que alrededor de 1/3 de los pacientes de 70 años o más hospitalizados por influenza van a dejar el hospital con una mayor discapacidad de la que tenían cuando ingresaron. Así que este no es un tema menor a considerar en esta población. Con respecto a la mortalidad, ya lo venía anticipando, la mortalidad es claramente elevada en mayores de edad, en adultos mayores. Dijimos que alrededor de 500.000 muertes anuales en el mundo, 90% de esas muertes ocurren en adultos mayores, particularmente en adultos mayores institucionalizados y en aquellos que tienen multicomorbilidades. Entonces, esto está mostrando claramente el impacto de la enfermedad en este grupo poblacional. ¿Qué es lo que ocurre con influenza todos los años y qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años? Como ustedes ven, esto es a partir del 2015, 2016, 17, 18 hasta el 19. Fíjense que todos los años tenemos un pico de circulación, años con mayor pico en el año 2016, por ejemplo. En color rojo es influenza H1N1, después tenemos
en el 2017 la variante H3 y después en los años subsiguientes predominio de H1N1, pero lo que pasó, y es algo histórico, no ha ocurrido en muchos años, que no haya circulación de influenza durante la pandemia, 2020 y prácticamente todo 2021. Y eso generó que en la medida que se abrieron y se liberaron las restricciones, volviera a aparecer el virus de influenza. Fíjese el pico que estamos teniendo este año, que además apareció antes, apareció en enero. Nosotros normalmente tenemos influenza a partir de mayo, junio, julio. Aquí empezó en enero con un número importante de casos. Lo que está predominando este año es hasta ahora H3N2. No sabemos cómo se va a desarrollar la temporada de influenza este año porque, como normalmente ocurre a mediados de año, y este año comenzó tempranamente, no sabemos cuál va a ser la evolución de esta enfermedad, este año en nuestro país en particular y en muchos países del mundo. Con respecto a las características generales de la vacuna, nosotros tenemos la vacuna inactivada, hay otra vacuna que la voy a detallar después, a virus vivo, y esta vacuna inactivada puede ser con el virus fraccionado, que se llama split, tratado con distintas sustancias que contienen las hemaglutininas y neuraminidasa de superficie, o a subunidades donde se extrae directamente las subunidades H de hemaglutinina y N de neuraminidasa, y son las que están incluidas en la vacuna. Y contiene 15 microgramos de cada uno de los componentes. Después vamos a hablar de la de alta dosis. Las vacunas hoy son o trivalentes o cuadrivalentes. Todas, ambas, contienen los dos subtipos del A, el H1N1 y el H3N2. Y si es trivalente va a tener un linaje de B, y si es cuadrivalente contiene los dos linajes. En todos los casos, lo que está recomendado para el hemisferio sur por la Organización Mundial de la Salud para ese año. La fabricación habitual es en huevos embrionados. Más recientemente tenemos vacunas desarrolladas en líneas celulares, vacunas recombinantes a las que ahora voy a hacer referencia, puede ser con o sin achuvantes, y la administración es intramuscular o subcutánea profunda. Entonces, hoy hay vacunas de distinto tipo disponibles en el mundo, trivalente ahora vamos a mencionar, achuvantadas, que después hablará el doctor Puig Barbera, que pueden ser cuadrivalentes o trivalentes, vacunas cuadrivalentes no achuvantadas, la vacuna recombinante cuadrivalente, que es una vacuna desarrollada de la misma forma, por ejemplo, que la vacuna de hepatitis B, que contiene 45 microgramos, o sea, 3 veces más la concentración de antígeno, no la tenemos disponible en la región, y está aprobada en Estados Unidos, por ejemplo, para adultos. Vacuna cuadrivalente de alta dosis, que ahora voy a hablar, la desarrollada en líneas celulares. Por primera vez en nuestro país este año tenemos una vacuna desarrollada en líneas celulares en el ámbito privado, que es una vacuna que permite no usar huevos embrionados, que a veces puede generar, entre otras cosas, pequeñas mutaciones para adaptación del virus semilla o virus candidato, y eso genera o se puede traducir en menor efectividad. Y después la vacuna cuadrivalente a virus intranasal, que no disponemos nosotros y que está aprobada, por ejemplo, en Estados Unidos para niños a partir de los 2 años y adultos hasta los 50. Entonces, en nuestro país tenemos vacunas trivalentes y trivalentes achuvantadas en el sector público, y vacunas cuadrivalentes, ya sea desarrolladas en huevos embrionados o líneas celulares en el sector privado. La vacuna trivalente inactivada, no achuvantada en adultos, hace muchos años que disponemos de esta vacuna. Es una vacuna, como ustedes ven ahí, que tiene eficacia, mayor efectividad en adultos jóvenes para prevenir la enfermedad, un poco menos en adultos mayores, pero sobre todo lo importante es el impacto que tiene cuando uno tiene altas tasas de cobertura en disminuir hospitalizaciones y mortalidad por distintas causas. Estos son algunos datos de nuestra región. En varios años que se estuvo vigilando la efectividad de la vacuna de influenza, vemos allí que tiene una efectividad promedio en adultos mayores del 37% de la vacuna trivalente inactivada no achuvantada. También la tasa de cobertura es importante. Estos son datos relevados en la tercera encuesta nacional de factores de riesgo, donde vemos que la cobertura de vacuna antigripal oscila en el 55%. Yo creo que en años posteriores a esta encuesta no se ha modificado mucho si uno tiene en cuenta el número de vacunas administradas a nivel público y también por datos de las administradas a nivel del sector privado. Creo que no se ha modificado mucho, así que tenemos que generar una mayor cobertura de vacunación antigripal en los adultos mayores. Entonces, ¿qué alternativas podemos ofrecer para mejorar la protección contra influenza en adultos mayores, considerando los datos que yo les mostré de la vacuna trivalente inactivada no achuvantada y el impacto que tiene la enfermedad en esta población?
Una de las alternativas es la vacuna contra influenza con alta dosis de antígeno, que ahora voy a hablar, la vacuna de influenza achuvantada, que va a hablar el doctor Puig Barbera, y la otra alternativa es a través de la disminución de la carga de enfermedad, vacunando a otros grupos de edad que puede impactar en adultos mayores. Con respecto a la vacuna de alta dosis de antígeno, es una vacuna que, como dije antes, contiene, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, contiene 60 microgramos de cada uno de los componentes. En este caso estamos hablando de la trivalente, pero hoy también hay cuadrivalente disponible, que lo que se ha visto en los distintos estudios es que aumenta la inmunogenicidad significativamente cuando uno la compara con la trivalente inactivada de dosis estándar y ha demostrado superioridad desde el punto de vista inmunogénico para las cepas A. Desde el punto de vista de seguridad, produce más reacciones locales porque tiene mayor concentración de antígeno y se demostró mayor eficacia en estudios comparativos, una eficacia superior comparada con la de dosis estándar de un poquito más del 24% y mayor efectividad, alrededor del 22%, también siempre en el grupo de adultos mayores. Por este motivo, esta vacuna está recomendada en países que la disponen para el grupo de adultos mayores. Y en cuanto a la disminución de la carga de enfermedad en adultos mayores a través de la vacunación de otros grupos, hay distintas evidencias que avalan esto. Por ejemplo, con la vacunación en grupos de mayor incidencia, que son, como dije al principio, los niños y adolescentes, hay datos que muestran reducción de la hospitalización y de la mortalidad en adultos mayores. También hay otros datos que muestran que la vacunación en escolares redujo la incidencia de exacerbaciones de enfermedades crónicas. También Japón tiene una experiencia de muchos años de vacunación a grupos escolares que cuando dejó de vacunar a estos grupos volvió a aumentar la mortalidad en adultos mayores y también el dato claramente demostrado que la vacunación de trabajadores de la salud en instituciones como los geriátricos reduce la mortalidad en residentes de los mismos. Entonces, en conclusiones podemos decir que hay una baja incidencia en adultos mayores de influenza, pero una mayor probabilidad de presentación atípica, riesgo elevado de complicaciones, ya sea neumonía bacteriana u hospitalizaciones por otras enfermedades que a veces no se asocian claramente a influenza, deterioro funcional en aquellas personas que se recuperan y estuvieron hospitalizadas por influenza, 9 de cada 10 muertes por influenza se dan en el grupo de adultos mayores. Vimos el impacto de la vacuna trivalente inactivada, que sigue siendo una herramienta muy importante, y cómo la vacuna achuvantada, esto lo vamos a ver luego, cómo la de alta dosis también puede mejorar la protección y cómo las estrategias de vacunación en otros grupos nos pueden ayudar a reducir el impacto en adultos mayores. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a los organizadores por su invitación y la oportunidad de compartir con ustedes las características de la vacuna antigripal adyuvada con MF59. Para ello, realizaremos un recorrido sobre las características de la vacuna y sobre la evidencia científica de la que disponemos, tanto de ensayos clínicos como de evidencias obtenidas en el mundo real. La composición de la vacuna adyuvada con MF59, tri o trivalente, es a base de subunidades de antígenos de los virus relevantes para conferir protección. Esto es 15 microgramos de maglutinina y una cantidad no normalizada de neuraminidasa de cada una de las cepas recomendadas para la vacuna, H3N2, H1N1 o de los linajes de tipo B, Victoria o Yamagata. Las subunidades se mezclan con una emulsión de aceite en agua, el adyuvante, no viscosa y fluida, quedando así listas para su administración. La solución es estable durante 3 años, almacenada a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. El adyuvante MF59 es una emulsión de escualeno en agua. Las gotitas de escualeno se estabilizan con 2 surfactantes, TUEN y SPAN, y la emulsión es homogeneizada mediante un microfluidizador. El escualeno es en sí un aceite biodegradable, biocompatible, precursor inmediato de la ruta de biosíntesis del colesterol, no es inmunógeno y no está asociado a efectos adversos graves tras la administración de más de 100 millones de dosis de vacuna estacional y 200 millones de dosis de la vacuna pandémica H1N1 2009 en su momento. Cada dosis de vacuna contiene 10 miligramos de MF59 en un volumen total de 0,5 mililitros.
La vacuna atibada fue aprobada en Europa en 1997 y en Estados Unidos en 2015, para uso en sujetos de 65 o más años. ¿Cómo actúa el ativante? En primer lugar, hay que decir que el MF59 no actúa en forma de depósito y liberando el antígeno o como un elemento similar a un patrón de reconocimiento de patógenos, sino que el MF59 actúa a través de la liberación de moléculas que conforman un patrón de señal de daño de las células musculares en el sitio de la inyección, que a su vez es señal y desencadenante para la liberación de citocinas que facilita la migración y el reclutamiento de macrófagos, monocitos y neutrófilos, facilitando la captación de los antígenos de la vacuna, la diferenciación de los linfocitos en células presentadoras de antígenos y de su migración a los ganglios linfáticos regionales. Ahí estimularán linfocitos T facilitadores que a su vez facilitarán la activación y maduración de células plasmáticas que producirán inmunoglobulinas neutralizantes específicas, pero también capaces de producir respuestas cruzadas frente a cepas heterólogas. A partir de aquí vamos a revisar las evidencias obtenidas de ensayos clínicos sobre la inmunogenicidad de la vacuna atibada comparada con la vacuna tradicional. Los primeros son estudios realizados previos a la autorización de las vacunas trivalentes. En este metaanálisis de 23 ensayos clínicos controlados de fase 1 a fase 3 de autorización para Europa, se comparó la inmunogenicidad de la vacuna antigripal trivalente atibada con la inmunogenicidad de la vacuna antigripal trivalente tradicional en más de 11.000 sujetos mayores de 65 años. Cabe destacar que el metaanálisis incluyó 16 estudios de vacunación con una primera dosis y 7 estudios de revacunación anual. Los estudios de revacunación mostraron una respuesta inmunitaria robusta y continua a la vacuna atibada con vacunación repetida. Las respuestas de anticuerpos contra cepas de gripe heterólogas también fueron significativamente más altas con la vacuna atibada. La vacuna atibada provocó una respuesta inmune significativamente mayor en comparación con la vacuna convencional en adultos mayores, aumentando la amplitud y duración de la respuesta inmune. El segundo ensayo clínico de Frey y colaboradores es un estudio de fase 3 aleatorizado, ciego para el observador, que se llevó a cabo en centros de Colombia, Panamá, Filipinas y los Estados Unidos de América entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, incluyendo a 7.000 adultos de 65 o más años de edad. Los autores establecieron la no inferioridad frente a la vacuna estacional y la persistencia de anticuerpos a los 12 meses de la vacunación. La reactogenicidad fue mayor en el grupo de la vacuna atibada, pero las reacciones fueron de leves a moderadas y transitorias. El estudio mostró los beneficios inmunológicos potenciales de la vacuna contra la gripe con activante MF59 para los mayores. La vacuna atibada no solo no fue inferior a la vacuna tradicional, sino que también provocó respuestas de anticuerpos significativamente más altas tras la vacunación frente a cepas homólogas y heterólogas, incluso en sujetos con comorbilidades. Presentamos aquí los resultados para la autorización de las vacunas trivalentes. El ensayo clínico de fase 3 de SIN incluyó 1.700 sujetos de 65 o más años y comparó la vacuna atibada tetravalente con vacunas ativadas trivalentes, cada una con un linaje del virus B de la gripe. La vacuna atibada tetravalente cumplió con los criterios de no inferioridad frente a la vacuna atibada trivalente para las 4 cepas. El beneficio inmunológico de la vacuna atibada tetravalente también se demostró en los sujetos de edad de 65 a 74 años, 75 a 84 y 85 y más años, y en aquellos con comorbilidad. Los perfiles de reactogenicidad fueron comparables. Se observó una inmunogenicidad superior contra la cepa B adicional, lo que indica que la vacuna atibada tetravalente podría brindar una protección más amplia que la vacuna atibada trivalente contra la gripe en adultos mayores. Por último, Beran y colaboradores publican en Lancet en 2021 los resultados de un ensayo clínico de fase 3 con asignación al azar de los sujetos y enmascaramiento del observador realizado en 89 centros en 12 países
en las temporadas 2016-2017 del hemisferio norte y 2017 del hemisferio sur. El objetivo del estudio fue estimar la eficacia clínica de la vacuna tetravalente atenuada con MF59 para prevenir gripe confirmada por PCR en comparación con una vacuna de toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tosferina celular. El estudio destaca los desafíos de realizar un ensayo en gripe en temporadas en que los virus circulantes no coinciden con las cepas elegidas para la vacuna. La eficacia de la vacuna contra la gripe confirmada por PCR, por cualquier cepa, en sujetos con fiebre igual o superior a 37 grados centígrados y al menos un síntoma respiratorio, fue del 19,8%. Para los casos con temperatura mayor de 38 grados y tos, la definición de la OMS, la eficacia de la vacuna para prevenir cualquier gripe confirmada por PCR fue del 51,1%. El efecto secundario solicitado más común tras la vacunación fue el dolor en el lugar de la inyección, informado por el 16% de participantes en el grupo de vacuna atenuada y el 11% de participantes en el grupo de comparación. Los autores concluyeron que el criterio preespecificado para mostrar la eficacia de la vacuna atenuada tetravalente en adultos mayores no se cumplió durante esas temporadas de gripe con grandes cantidades de desajuste entre las cepas vacunales y las circulantes. La eficacia de la vacuna fue mayor, sin embargo, contra los casos de gripe asociados con fiebre más alta que representan una enfermedad clínicamente más significativa. Tras estos estudios pivotales, revisaremos estudios observacionales sobre grandes cohortes realizados con información obtenida en condiciones no controladas y, por tanto, más cercanas a la realidad de la práctica clínica habitual. En la temporada 2018-2019, Izurrieta y colaboradores estimaron la efectividad relativa de varias vacunas de la gripe usando como comparador la vacuna tradicional estacional. Estimaron la efectividad relativa para evitar contactos hospitalarios, ingresos o visitas a los departamentos de urgencias relacionados con gripe identificada por los códigos CIE-10. Utilizaron datos obtenidos de los registros del proceso asistencial Medicare, incluyendo 12 millones de sujetos de 65 o más años de edad. Durante 2018-19, de los virus de la gripe H1N1 predominaron a principios de la temporada y los virus H3N2 predominaron desde febrero de 2019 hasta el final de la temporada. Los análisis provisionales en los Estados Unidos, Europa y Canadá mostraron efectividad vacunal de moderada a alta contra el virus H1N1 y estimaciones puntuales más bajas en los más mayores, con estimaciones de baja efectividad de la vacuna contra la gripe H3N2. La vacuna trivalente ayudada en este contexto, y como se observa en la figura, fue más efectiva que la vacuna tradicional y demostró en esta temporada una efectividad similar, solapamiento de los intervalos, a la vacuna de alta dosis. Izurrieta y su grupo repitieron el estudio en la temporada 2019-2020. La temporada de gripe 2019-2020 comenzó temprano, inicialmente con una circulación predominante del virus B Victoria, similar al que estaba en la vacuna, y durante esta temporada no se detectó circulación significativa del virus H3N2. La vacuna atenuada fue superior a la vacuna de gripe tradicional para evitar visitas médicas, incluyendo en este concepto tanto contactos ambulatorios como hospitalarios relacionados con gripe según códigos CIE-10. Izurrieta concluye que la vacuna atenuada trivalente fue más efectiva que la vacuna tradicional tetravalente, lo que destaca la contribución del uso de atenuantes para mejorar la efectividad vacunal. En otro estudio de cohortes retrospectivo, utilizando grandes bases de datos de 11 millones de registros clínicos en sujetos de 65 o más años, Boicos y colaboradores estimaron la efectividad relativa de la vacuna atenuada y comparada con la vacuna de alta dosis y la vacuna tradicional en la temporada 2017-2018. En la diapositiva se muestran los resultados sin ajustar y ajustados, estratificados por grupos de edad. La comparación entre la vacuna atenuada y la vacuna tradicional en color ocre, con los resultados numéricos a la columna a su derecha, y en rojo se muestra la comparación con la vacuna de alta dosis. En esta temporada, con un predominio de la circulación del virus H3N2, con un buen ajuste entre las cepas circulantes
y las cepas vacunales, los autores estimaron que la vacuna atenuada evitó en mayor medida que la vacuna tradicional encuentros clínicos relacionados con gripe en sujetos de 65 o más años y también que fue más efectiva, como se observa en la figura y en la tabla, en los más mayores, de 75 a 84 y 85 o más años de edad. El mismo análisis se repitió en la temporada 2018-2019 con una circulación de H1N1 primero y H3N2 luego con un mal ajuste vacunal. También en este caso, la vacuna atenuada fue superior a la vacuna tradicional, tal y como se muestra en la figura, lo que estaría en conformidad con la protección heteróloga sugerida en los estudios de inmunogenicidad que hemos mencionado al principio. Boicos y colaboradores estimaron en este estudio la efectividad relativa de la vacuna atenuada frente a otras vacunas en sujetos de 65 o más años de edad de alto riesgo, debido a la presencia de una o más comorbilidades. Los autores concluyeron que los sujetos mayores de alto riesgo, vacunados con la vacuna atenuada trivalente, presentaron menos incidencias médicas que los no vacunados con vacuna trivalente estacional no atenuada. Se observó una mayor efectividad relativa en sujetos mayores con enfermedad pulmonar crónica, asma, enfermedad cardíaca, diabetes o tumores. Por último, Imran y colaboradores estimaron la efectividad relativa de la vacuna atenuada trivalente comparada con la vacuna tradicional y de alta dosis en la temporada 2019-2020 para evitar encuentros clínicos relacionados con gripe. De nuevo, también en esta temporada, los autores observaron la ventaja sustancial de la vacuna atenuada frente a la vacuna tradicional en sujetos de 65 o más años y en sujetos de 75 a 84 y de 85 años o más. Finalizamos, pues, con las siguientes conclusiones. La vacuna antigripal atenuada genera una respuesta inmunitaria aumentada. Esta información se apoya en la respuesta inmunitaria de la vacuna antigripal trivalente atenuada, evaluada en 23 ensayos controlados, aleatorizados, en los que se compararon las respuestas de sujetos vacunados con vacuna atenuada con las de sujetos vacunados con vacunas inactivantes. La vacuna atenuada se asoció de una manera consistente a una respuesta de anticuerpos superior a las vacunas tradicionales, con niveles de anticuerpos protectores mantenidos 6 o más meses tras la vacunación frente a cepas homólogas. Este incremento se observó en sujetos mayores con títulos de anticuerpo preinmunización bajos y también en mayores con enfermedades subyacentes, con un aumento significativo de anticuerpos frente a otras cepas antigénicamente diferentes a las cepas de la vacuna. El atenuante MF59 es bien tolerado. La vacuna antigripal atenuada es más efectiva que la vacuna convencional en mayores de 64 años. Las vacunas atenuadas y de alta carga tienen una efectividad comparable para prevenir ingresos hospitalarios relacionados con gripe y en las temporadas con mayor deriva antigénica se observa un mayor beneficio de la vacuna atenuada con MF59. Muchas gracias por su atención. Será un placer responder a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias, tanto Pablo como Juan. Les agradecemos mucho su participación y esperamos ahora la participación de todos ustedes a través de las preguntas que esperamos escuchar del público y poder colaborar con contestarlas. Gracias. We have several questions from the audience that we will try to answer. First question. Several people are talking about a new vaccine that we have in our country and in Spain, which is the influenza vaccine in cell culture. Pablo, Juan, would you like to tell us about this new vaccine? It's an honor, Juan. We, for the first time this year, have this vaccine developed in cell culture. Most of the vaccines are developed in embryo eggs. From several years, we've been starting working with cell lines. The production is
higher with this type of vaccines, and sometimes in the embryo eggs there might be several mutations, and this in some seasons is helpful and can be translated in a decrease of the antiviral vaccine. The other advantage of the cell line vaccines is that there's no allergies to the egg proteins. That is the advantage of the cell lines. And Juan, can you comment now? With some colleagues in Spain, we've published a systematic review of the relative effectiveness of the cell vaccine. It was published in January. The experience that we have with the cell vaccines is really short. I am talking about the cell vaccines with the seed virus, which has been cultivated within the cells. So it is prolonged in this cell culture, the adaptation of the virus. The experience is only 3 seasons. It's a short period of experience. And summarizing, the result of the meta-analysis is that it is a very good vaccine that works better than the other vaccines when the circulated virus is perfectly adapted to the virus of the vaccine. There's no mismatch. So the cell vaccine does very good when there is an absolute match there, and it does not work that well when there is a sort of mismatch between the virus cultivated in the cell lines and the circulating virus. There's a sort of natural mismatch, we could call it that way. But it works better than the seasonal vaccines in the group of young adults from 18 to 65 years of age. It is a very good option, I think, and I think that the recommendation will be still there as to be used in young adults between 18 and 65 because it offers advantages of the manufacturing, as you mentioned, but also advantages on effectiveness when compared to the seasonal vaccine done in embryos. Another question. If you were able to choose any of the improved vaccines for these populations, for the elderly, which one would you choose? Short and sweet, and why? Pablo. For the elderly, based on what we've seen, the adjuvated vaccine or the high antigen dose would be the 2 options. Most of the countries that have those vaccines available do recommend this for the elderly. In our case, we only have the adjuvated vaccine. And in Spain, do you have both? No. I don't know if we are going to have the high-dose antigenic vaccine. This is sort of a mystery, but we don't have it yet. I don't know if this year it's going to be available. We have a lot of experience with our adjuvated vaccine. We had a lot of experience with the adjuvated vaccine. We have been using that from the beginning. The adjuvated, since it appeared in the US and the studies were done, really it's taking a very interesting place, or it is seen as a very good option for the elderly people. And
The adjuvated vaccine is convincing for me because I think that it stopped the most severe complications of the influenza disease. Yes, of course, people can get infected with influenza virus, but it decreases hospitalizations and all the complications associated with influenza, and this is a very important point. Is there a way to prevent immunosenescence? That is, I want to know. Immunosenescence is part of the normal aging, so what we do as geriatricians is to have a successful aging. You must be a very healthy young adult, so everything that has to do the adequate nutrition, the lack of toxins, physical activity. But when you are 40, that is going to take you to a healthier senescence or a healthier immunosenescence. You're not going to avoid it. The other question is, or has to do with the administration of the influenza vaccine to those people that live with the elderly people. Pablo? Well, policies are really different. For example, in the US, every person gets vaccinated after 6 months, and this includes the elderly people. In our country, within our vaccination schedule, the influenza vaccine is indicated for those people that live with elderly people with neoplasms, or those elderly people that live with very young children. If you vaccinate people living with the elderly, you add sort of protection because you decrease the risk of the relatives of this elderly getting ill, and you decrease the transmission cycle. If you do have the possibility, it would be ideal to vaccinate those people living with the elderly. I don't know if in Spain you have a different policy. For several years now, the policy that we have is to vaccinate them. The caregivers, we must, not all the people living, but the specific caregivers must be vaccinated so as to avoid this transmission of the virus to the elderly. This does not mean that this happens, but it is recommended. We do have a policy for that. Talking about this, in the survey of the about risk factors, we had a vaccination rate, a coverage of 55%. Which is your coverage rate in Spain? Very, very short, because we only have 2 minutes to go. We are like you. Coverage is a little bit greater. It might be 60 or 65%, but it's not 100%. And with the pandemic of COVID, people got more aware of the situations, but what is going to happen in the future, we do not know. We do not know. We expect to have 75%, 80% coverage, but our historical rate is 60, 65 at the most in people above 65. Regarding with what you mentioned about the match of the strain in the vaccine versus the circulating strain, less the difference, more effective in the vaccine, and this generates trust in the public opinion. So this is a way of increasing the coverage. The other question has to do with the cell line vaccine. Where or which do you think will be the role or the place of importance of this vaccine, the cell line vaccine, in the elderly?
Well, high dose and adjuvants are better in very specific moments where there was a delivery problem for the cell lines and the manufacturer of this type of vaccines. We didn't have them, but if we do have the cell line, we use them. The high dose and the adjuvated vaccine are more potent. So this, the group between 18 and 65 might benefit for this. And the other thing is that we have the vaccine available. Well, in our country, we do not have the government policy about this. We have run out of time, so I would like to thank you all. We still have questions, but if you want to use the emails to send us the questions, they are going to be welcome and will be answered. It has been an honor to be with you. Thank you very much, Seqirus, for having invited us. And on behalf of the Argentine Society of Geriatric and Gerontology, thank you very much. And Pablo and Dr. Puig Barberá, hopefully we will be able to share more symposiums and workshops in the future. Have a very good day.